Nosotros estamos haciendo memoria, no historia. Entonces, los saltos cronológicos, la selectividad de los temas, tiene que ver en cómo queremos contar nuestra historia. Y lo estamos haciendo de esta manera. Es la primera vez que yo estoy en un lugar donde nos damos la palabra de este modo. Así que quizá nos podemos convocar en una próxima para volverlo a hacer y seguir dándole vuelta al asunto. Vamos a tener que pasar por algunos acontecimientos, algunos hechos que fueron muy significativos y muy de marca identitaria a nuestro colectivo, a nuestro quehacer, pero hay uno que no podemos soslayar porque está en el corazón mismo de nuestra actual configuración como reporteros gráficos, como trabajadores de la cultura, como trabajadores del periodismo, como hombres amantes de la libertad y de los derechos humanos, que fue el horrendo crimen de nuestro compañero José Luis Cabezas, de cuyo crimen se van a cumplir 20 años, el próximo 25 de enero. Desde ya están todos invitados a participar a las múltiples expresiones que se irán gestando de manera centralizada en Arga, y las que puedan surgir, que pueden ser muchísimos y que generalmente son mucho más interesantes cuando surgen en cada uno de los lugares. Así que no me voy a extender mucho sobre la significación de esa muerte porque creo que la tenemos todos muy presentes y la vamos a renovar en los próximos meses, pero sí quería hacer mención de que pudimos de alguna manera transformar ese dolor, esa indignación, esa impotencia, por no poder doblegar totalmente el brazo de la impunidad, transformarlo de alguna manera germinativa, que tuviera que ver con la vida, que tuviera que ver con reforzar nuestros lazos solidarios y nuestra presencia, que fue algunas iniciativas que pudimos hacer desde la Asociación de Reporteros Gráficos. Me voy a referir, solamente voy a dar los títulos de 3 momentos específicos y que de alguna manera no solo que han sido retomados por las siguientes conducciones que han venido, sino que le han dado una vida mucho más importante, la han desplegado, la han hecho crecer y le han dado sentido, lo cual reafirma que de alguna manera esos días de dolor y de impotencia pudieron transformarse en algo positivo. Me refiero a la compra de una casa. Parece un hecho menor, pero no lo es, porque es afirmarse, es afirmar una existencia, es afirmar una identidad, es decir, yo soy y estoy acá, y acá me pueden venir acá, y acá pueden venir acá, y acá voy a atender a nuestros asociados. Pudimos hacerlo, se terminó de pagar en un mandato siguiente, de manera tal que también me tuvo continuidad. Sentamos las bases de una escuela donde formar a los futuros fotógrafos que se incorporaran a la profesión, tratando también de darle un sentido de transmisión de herencia cultural, de herencia histórica, de herencia profesional y de memoria gremial. Y también sentamos las bases de una fototeca. En el periodo que a mí me tocó actuar como parte de esa comisión directiva, apenas pudimos poner el título y empecé a iniciar con las tareas mínimas, sin saber cómo se hacía, sin saber para qué se hacía, sin saber si eso se iba a continuar. Y muchos años más tarde, ya más de 10, podemos decir que la fototeca es uno de los grandes proyectos que hoy ha podido incorporar a muchos compañeros. Es un lugar de enseñanza y donde ya hay un lugar para que no se pierdan los negativos, hay un lugar para que no se pierdan las fotografías. Me parece que con lo que se dijo en el primer momento de nuestros compañeros que hicieron el Cordobazo, creo que puede admirarse, digamos, la importancia que tiene este acontecimiento. Bueno, así que esto es lo que yo no quería dejar de soslayar. Quiero dejar pasar a hablar a los compañeros que nos sucedieron en la responsabilidad de conducir los destinos de la asociación y contarnos un poquito cómo sigue esta historia. No, bueno, yo lo quería retomar después de lo que dijo Eduardo. Yo creo que igualmente también los procesos que se van dando también son parte de lo que se puede dar como organización, como grupo, como colectivo, pero muchas veces también tienen que ver con los procesos históricos que se viven, ¿no? O sea, son reflejos también de alguna manera. Nosotros, desde el primer momento, cuando se volvió a reflotar la muestra, como bien dijiste, que fue con Gonzalo primero, en 2005, con la idea de volver a darle fuerza a la muestra,
siempre nos referenciamos y nos sentíamos como nuestra piedra fundacional o que era la idea que teníamos nosotros ahora, era con la generación del 81, con la primera muestra y sobre todo con un concepto en los que nos sentíamos identificados, que había un compromiso no solamente con el fotoperiodismo, sino con lo que nosotros creíamos que tenía que ser como el fotoperiodista y como trabajador de prensa o como parte de un pueblo, digamos. O sea, ¿para qué el compromiso, sobre todo por lo que tuvieron y por la importancia que tuvo la fotografía con la vinculación con los organismos de derechos humanos, con las primeras denuncias, con lo primero que se pudo saber en el exterior, que eran las cosas, lo que podían traer las imágenes de lo que sucedía allá y lo que se podía llevar desde acá? Nosotros nos sentíamos referenciados en eso, ¿no? en ese compromiso con la memoria, con la verdad y con la justicia. Desde ahí, y también sintiendo como se veía que ese hecho se generó porque se pudo hacer un hecho colectivo. Bien, estuvimos viendo, me parece, las distintas etapas, pero la muestra anual, cuando comienza a suceder, es que se empieza a tomar una personificación. O sea, se hace, bueno, se puede ver como un colectivo y como no sé cómo llamarlo, digamos, como un compacto a la muestra de Agra. Sabíamos que no inventábamos nada nosotros, no, a diferencia de todos los anteriores. Teníamos democracia vigilada, la muestra del 81. Teníamos sobre todo, bueno, todo lo que venía sucediendo antes y lo que nosotros queríamos recuperar. Para recuperar, no, seguir, ¿no? No recuperar nada, era seguir con ese camino. Yo creo que también, como bien dijiste, también marcó, sobre todo para la sociedad y para que identifiquen que sea, lamentablemente, por un hecho como el asesinato de José Luis Cabezas, que sea que la sigla Agra o que un reportero gráfico, y lo que hace un reportero gráfico, lo conozca todo el pueblo de alguna manera, ¿no? Y también por la labor de Agra en esos momentos, ¿no? Que también de salir a la calle y también en ese momento de mostrar que somos un colectivo. Me ha pasado muchas veces y bueno, seguramente que todos lo saben porque han trabajado en los medios, siempre los otros sectores de los trabajadores de prensa ven a los reporteros gráficos como un grupo compacto, muchas veces nos llaman corporativos, pero yo creo porque funcionamos muchas veces y pudimos hacer muchas cosas como colectivo, ¿no? Y les pudimos dar una vueltita a nuestro trabajo cuando hicimos los 10 años, cuando se cumplieron los 10 años de la crisis del 2001 y pudimos hacer la intervención y la muestra. Esto es de 30 años, no es de la intervención. Cuando hicimos, no sé, creo que casi todos lo vieron, ¿no? Pero fue muy importante el trabajo y cómo pudimos nosotros todos tomar una posición y un compromiso demostrado como fotoperiodistas en hacer un hecho colectivo y en resignificar la fotografía en espacio y tiempo, ¿no? La muestra de la intervención callejera, lo que significa... ¿Querés lo vaya pasando? Sí. Sí, sin el audio. Sin el audio. Sí, sin el audio. Después seguimos con lo de 30 años de democracia. Sí, sobre todo para los que no vieron alguna cosa, pero casi todos los compañeros lo vieron. Pero bueno, como te contaba, la intervención, nosotros lo que queríamos era, de alguna manera, por lo que entendemos con la fotografía, por lo que entendemos que sirve la fotografía para la construcción de la memoria personal, individual, ¿no? Todos en nuestra familia sabemos que
cuando queremos recordar y construir algún relato de nuestra vida, uno recurría a la caja de fotos y volvía a tener un pasado por toda su vida y por sus antepasados también, ¿no? Lo que queríamos hacer nosotros con lo que se hizo, digamos, con la muestra, con la intervención callejera, era volver a poder tener algunas de las fotografías en el mismo lugar y plantarlas en el mismo lugar donde se hicieron las tomas, ¿no? Queríamos con eso ver lo que pasaba, intervenir de alguna manera, hacer un homenaje a los muertos de esos 2 días, que en todo el país fueron 40 muertos, pero sobre todo nos parecía que era un pasito más de todo lo que se venía haciendo y todo lo que era nuestra historia como colectivo de Agra, como grupo y como una unidad de fotoperiodismo argentino. La muestra, la intervención callejera en el 2001, que por suerte, por una situación del momento, tuvimos apoyo del Estado para poder hacerla, si no, no podríamos haber hecho esa intervención porque salió bastante dinero y se usaron materiales que en realidad no pensábamos nunca, teníamos un sueño en los anteriores. ¿No había parecido un plan de ser en los lugares donde habían pasado las fotos, poner afiches con las fotos, que era lo que pensábamos que podíamos hacer? Y eso ya era como una fantasía, por conseguir la cartelería de la vía pública, eso finalmente era caro. Bueno, logramos con el programa Memoria y Movimiento convencer a algunos de los que trabajaban ahí de que podía ser interesante hacer esto y logramos la financiación que hizo posible, que era pagar las lonas, digo, ¿no? Cuando hablamos de financiación era poder pagar, ni más ni menos que pagar las lonas. Me parece que como fenómeno interesante, digo, ese año también pasó otra cosa. Era aniversario de la muestra del 81, Sergio, que se encargaba de la muestra de Agra, juntó a los compañeros que habían hecho la muestra del 81, se reconstruyó como se pudo y se copió y estuvo en el Palais con nuestra muestra. En el 2005 se había recuperado la muestra anual como un evento importante y apareció como una herramienta para todos nosotros, los que estamos en los medios. Yo nunca me voy a olvidar una visita que hicimos con la muestra, creo que era 2007 o 2006, a Tucumán, y que los colegas habían colgado en el Birla, en el centro cultural, uno de los más importantes del centro de la ciudad, la muestra, y estaban muy impresionados de cómo esa muestra repercutía en su lugar adentro del medio, ¿no? Como venían los redactores o los jefes periodísticos que no les daban ninguna pelota y estaban ahí para la foto, y que ellos estaban haciendo algo que los reposicionaba profesionalmente, ¿no? Y ante su oficio. Y me parece que eso es lo que empezó a pasar, creo, con la muestra recuperar la muestra anual, y este año trascendental me parece en eso, tanto en este hilván del que hablaba Eduardo, de recuperar esa generación que nosotros, esto que decían, sabíamos que no habíamos inventado algo. Nuestros jefes con los que aprendimos a trabajar en los medios eran compañeros de esa generación. Yo tuve la suerte de darlo a Pablo y a Daniel Mucio, Pablo Lanzaqui y Daniel Mucio en DNA, y realmente teníamos historia atrás. Pero me parece que en este momento empezaba a catalizarse eso, ¿no? Se realizó la muestra del 81 justo con la muestra anual del año, y apareció este proyecto. Y este proyecto me parece que una novedad que tuvo valiosa es que convocamos a los compañeros, además de mandar fotos, vinieron y opinaron y participaron. La edición fue colectiva, fueron muchos días de edición, fueron mucha cantidad de fotografías, y el comité editor era el que estaba en ese momento, y iban cayendo fotos con diferentes. Es muy impresionante cómo fue decantando la selección del material y la puesta de las lonas en la calle, excepto unas muy grandes, la 9 de julio, que por una cuestión de seguro había que contratar una empresa. Todo lo demás la hicimos entre nosotros, llevando la escalera, los precintos, ¿no? Como que fue el volver a ocupar un espacio también con el cuerpo, que me parece que recuperaba ese espíritu del 81 y esto que pasó con 40 años con las gigantografías, ¿no? Sí, un poco eso. Y sobre todo lo que por suerte vamos recuperando, vamos construyendo y vamos caminando como colectivo, que es que como
bien decían los compañeros, todos nosotros amamos la fotografía, nos dedicamos a eso por eso, tenemos esa necesidad, pero después de vincularnos con el periodismo, también por muchos, yo escuché la mayoría de muchos compañeros que se han vinculado al fotoperiodismo y muchos compañeros 80, por lo que decíamos también, por la época que se vivía, estaban vinculados a la militancia política, así que también el compromiso que se podía tener a esta labor era de ese lugar. Y yo creo que lo importante de todos los hechos, de las cosas que fueron sucediendo y que fuimos construyendo, como los encuentros, esto también nació después de haber tenido ya un primer encuentro, ¿no? Donde compartimos muchas cosas, donde se generan un montón de corrientes, se aprende mucho y aprendemos de todos nosotros, y sobre todo nos identificamos ya no solo como un colectivo nacional, ¿no? Eso nos costaba. Así que creo que, sobre todo, lo que nos identifica, que creo que es el camino correcto, es que lo tomamos como una militancia, ¿no? No solamente como un trabajo, sino como una militancia, tanto en la fotografía como el fotoperiodismo, y por eso salieron estas iniciativas, y esto fue producto después de la iniciativa que bueno, no pudimos contar nada, pero la que hicimos este año, lo podés hablar vos, con Eduardo, lo que hablaste de los 40 años del golpe, y toda esa intervención callejera que ya, yo creo que fue otro paso más, que ya no solamente se hizo un trabajo desde nuestro colectivo, sino que empoderamos a la fotografía y las tiramos a las redes, ¿no? Eso también engancha, que está buenísimo con lo que decía Eduardo, esto de que las fotos eran de todos, porque si bien tenían autor, las fotos, además de las actividades organizadas por Agra, haciendo las pegatinas, y una muestra que propuso Eduardo, la edición, y que hicimos, la muestra, al que nos pedía la muestra le dábamos. El primer encuentro me parece que consolidó mucho eso, pero se empezó a acercar, a recibir un montón de quejas, y con la dificultad que implica siempre eso, la verdad, la asociación tomó presencia en un montón de ciudades del país que siempre son las ciudades donde hay muchos medios, donde hay medios gráficos, ¿no? Es ahí donde estamos. Entonces, pero que habíamos abandonado, ¿no? Como colectivo de presencia activa, y el encuentro fue catalizador de eso, ¿no? Y estamos en el tercero, que es un montón. Eso. Así que bueno, no, yo creo que esos serán los pasos de cómo seguimos funcionando, caminando, pero bueno, repito otra vez, bueno, una bola que no para de girar, y la verdad que en cada momento uno se siente emocionado y orgulloso, porque hoy la verdad que el primer momento con los compañeros que contaban su historia en el Cordobazo, uno se siente así, que lo tiene siempre eso de otro lugar, yo por uno no lo tenía, esas historias, bueno, nos enriquecen muchísimo, y creo que todo esto también, ¿no? Uno no va a encontrar un resultado inmediato de todo lo que nos va pasando en estos 3 días, pero creo que, bueno, nos vamos alimentando mucho. Esto es todo de lo de la última... Eso es Ayotzinapa, ¿no? Una marcha Ayotzinapa en México. Eduardo, bueno, vos fuiste uno de los impulsores de la movida. Bien. Bueno, yo, como decía hoy, sintéticamente, yo creo que esta movida seguramente va a ser uno de los picos altos de Agra, así como de alguna manera lo fue la primera muestra, de alguna manera, bueno, lo que ustedes fueron narrando, la recuperación de esa muestra, la tragedia que significó lo de José Luis, pero me parece que aquí hubo una cuestión, como decían ustedes, que se fue de las manos, porque siempre eran nuestros socios los que estaban trabajando, los que le estaban poniendo el cuerpo, y acá le puso el cuerpo la gente
que no sabemos quiénes son, pero evidentemente se identificaron con 3 imágenes y con esta movida de la conmemoración de 40 años. Creo que también esto cobró mucha más fuerza por la situación o el momento político que vivimos. De alguna manera, cuando lo empezamos a trabajar, cuando yo me acerqué a ustedes y se lo propuse antes de las elecciones, bueno, era un momento, eran los 40 años, pero yo creo que el triunfo de Macri, vamos a decirlo claramente, potenció esto de alguna manera, y lo potenció en la Plaza de Mayo, lo potenció con la cantidad de gente, lo potenció con esta acción, lo potenció con que fue la primera vez que la ARGA hizo una columna de socios entrando a la Plaza de Mayo con nuestras fotos, con una muestra, con nuestra foto, con una muestra ambulante, que de alguna manera es lo que en los 70 escuchamos tantas veces, que los muros hablan. Y acá me parece que hablaron y que de alguna manera ese lenguaje se lo pusimos nosotros. Y bueno, me parece que no solamente lo importante fue esta cuestión que yo siempre cuento, un día fotografiando a un coplista en Jujuy, en la quebrada Humahuaca, mientras lo fotografiaba, él tocaba su caja y cantaba una tras otra coplas que yo conocía, y yo le decía, ¿sabés todas las coplas más conocidas? Y el tipo me dijo, las sé porque son mías, las hice yo. Y yo le dije, pero y yo no sabía que las hiciste vos. Y me dijo, no, nadie sabe. Mi orgullo es que se me fueron de las manos. Y yo lo que creo es que muchas de estas fotos, creo interpretar estas fotos de Pablo Lasanji, la foto de Daniel García de las madres con las piernas en el agua, y mi foto de los militares, se nos fueron de las manos. Y ya, por suerte, son de nuestro colectivo, pero también son de la gente que se las apropió e hizo hablar a los muros. Sí, yo creo lo que sentí ese día, ese 24 de marzo, después que pudimos ver lo que estaba sucediendo con esto y cómo lo que había llegado y hasta dónde había alcanzado. Como bien dijiste, hacer una columna de AGRA, ir y marchar, y la actitud que tenía en la marcha cuando íbamos avanzando con las fotos y cómo funcionó, y hasta dónde se llevó, porque se llevó hasta hacer el escenario. Yo creo que fue como lo escuché varias veces, pero me parece indicado que cerró el círculo de lo que se inició alguna vez en ese compromiso que tomaban ustedes en la generación del 81, en esa muestra, en ese compromiso y en esa relación y en ese compromiso con los organismos de derechos humanos y con Memoria, Verdad y Justicia. Y estos 40 años cerró y digamos, llegó a donde tenía, no a donde tenía que llegar como un final, pero digamos que hizo como un ciclo, me parece, ¿no? Y bueno, y la verdad que, bueno, es tiempo, espacio y todo eso, ¿no? Y bueno, muy orgulloso de nuestra historia y la verdad de esta mesa, muy linda. Un lujo. Un lujo. Gracias.